Ya vamos, señores. Vamos entonces a desarrollar, ¿cuál, profesor? Vamos a desarrollar lo que es, ¿qué cultura? Vamos a desarrollar lo que es la cultura. La cultura Chavín de Huántar. Ya, la cultura Chavín. Ya, ¿qué tenemos que saber de Chavín? Uno, tenemos que saber ubicación, su descubridor, luego su descubridor, luego hablemos de su de su economía. ¿Está bien, no? ¿Seguro? Ya, descubridor, economía, luego el tipo de Estado que se va a practicarse en este periodo, ya el tipo de Estado, y luego hablemos de su escultura, ¿no? De la escultura. ¿Qué trabajos van a desarrollar en escultura? ¿Listo? Muy bien. Y luego hablemos de la cerámica. Y hablemos, profesor, de la cultura llamado Paracas, ¿qué? Ajá, hablemos de la fase Paracas, cavernas, ya, muy bien, y hablemos también de Chavín. ¿Qué cosa, profesor? Hablemos sobre las cabezas que alguna vez te van a clavar, las cabezas calvas, ya, las cabezas clavas. Luego, profesor, y luego hablemos de otra fase llamado lo que es la cultura Paracas, ¿qué? Hablamos, profesor, de la fase Paracas necrópolis, ¿correcto? Luego hablemos, profesor, de otro hermoso trabajo de Chavín que viene a hacer. Ajá, muy bien, hablemos del calzón monolítico, del lanzón monolítico, y hablemos de la escultura chavinoides, ¿no? Facilito, amigos de Latina, más o menos Paracas, Chavín más o menos tiene, ¿cuánto? 1200 a 200, ¿sí o no? Y Paracas más o menos 700 a 200, ¿no? Satanás, silencio. 200, 700, 200, más o menos, claro, también 200, 700, claro, está bien, muy bien. Listo, profesor, recontra sencillo. Ya, ¿qué tenemos que saber de Paracas también? Ah, aquí tenemos que desarrollarlo, ¿sí o no? Ya, vamos a desarrollar. Chale, vale. Con regla te sale chueco. Listo, señores. Y amigos, tenemos que desarrollar, por ejemplo, la ubicación. Ahorita lo hacemos, ¿quién lo descubre? Descubridor, luego su capital. De su capital hablemos, profesor, de su cerámica. Hablemos de cerámica y luego hablemos de su textilería. De la textilería. Y hablemos, por favor, de las tumbas también, ¿no? Lo que viene bastante también eso. Ya, luego hablemos también de la fase Paracas necrópolis. ¿Qué tenemos que saber de Paracas necrópolis? De todo. De todo no vale, hijos. Solo lo que mayormente viene, todo vale. Allá.
Listo, señores. Aquí hablemos, profesor, su descubridor. Hablemos su capital. Ya hablemos su cerámica. Ya, la cerámica. Y, profesor, hablemos de la textilería. De la textilería. Y hablemos, por favor, de las tumbas. Ya, muy bien, entonces, facilito, amigos de Latina, entonces a desarrollarlo. Bien, gracias por su espera y arrancamos. Pucha, me olvidan mis materiales de Chavín, pensaba que estamos en Moche Nazca, aquí ya, también. Es que hemos hecho una clase introductoria, pero no es por eso, ¿sí o no? Me he confundido. No, me trae material. Ya, solamente haremos pizarra, ¿qué podemos hacer? Ya, miren, listo acá. Cuando hablamos de la cultura Chavín, Chavín se encuentra en el primer horizonte. ¿Recuerda cuántos horizontes hay? 3, horizonte temprano, medio, tardío. Estamos en el horizonte temprano. Entonces, vamos a poner acá el horizonte temprano. El profesor, aquí está el horizonte ¿qué? Horizonte bebecitas.com burras. Tenemos, por favor, al horizonte tren. ¿Seguro? Horizonte trempano. Mejor vamos a hacer los dos ya, creo, ¿ah? Ya, si no me va a paltear, si o no. Ya, vamos a hacerlo así, los dos ya. ¿Listo? Un ratito. Un lapsus cerebrutus maquis. Ya, así mejor. Porque yo pensaba que vamos a hacer todo. Pues no. Vamos a hacer un poquito más de intermedio. Temprano también, pero listo. Ya, entonces vamos a desarrollar aquí los dos horizontes, perdón, y los dos periodos ya, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a desarrollar, por ejemplo, el horizonte ¿qué? Ya vamos a desarrollar el horizonte trempano. Ya, el horizonte trempano. Y también vamos a desarrollar lo que es el intermedio tardío. ¿Cuál tardío? Oye, ¿estás bien, no? Vamos a desarrollar lo que es el intermedio trempano. Los dos ya presiono, vamos a desarrollar, ¿ya? Muy bien, vamos, profesor, empezamos. El horizonte temprano, chicos, con Chavín, escuchen, el horizonte temprano con Chavín, profesor, en este periodo, horizonte temprano, el tipo de estado que se va a practicarse es el estado teocrático. O sea, aquí va a ser un gobierno ejercido por sacerdotes, el estado teocrático, gobierno de sacerdotes. Aquí el sacerdote se va a creer el predecesor del futuro. El sacerdote se va a adueñarse de los excedentes de producción, de la mano de obra del pueblo. El sacerdote va a manejar una filosofía del terror con el cual va a dominar a la población chavinense. ¿Correcto? Ahí está. Por eso el tipo de estado que se va a practicar aquí es el estado teocrático, gobierno de sacerdotes. Aparte de eso, en este periodo horizonte temprano también, profesor, la agricultura se va a desarrollarse mucho mejor, porque en este periodo horizonte temprano aparecen los primeros canales hidráulicos de irrigación, como el caso que hizo Chavín, Cumbé, Mayo, que fue descubierta en Cajamarca. ¿Sí o no? Ahí está, por favor. Aparte también de eso, cuando hablamos del horizonte temprano, escuchen, en este periodo también, profesor, van a aparecer altas culturas como Chavín y las culturas chavinoides. ¿Correcto?
Ya, hablemos, profesor, de Chavín. Vamos a ver. Vamos aquí. Ya, a ver, vamos aquí. Cuando Chavín se estaba desarrollándose en Ancash, aquí está Chavín, miren. Cuando Chavín se estaba desarrollándose en Ancash, Perú, cuando Chavín se desarrollaba en Ancash, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en el mundo? Cuando Chavín se desarrollaba en Ancash, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Roma? Según la tradición romana, según la mitología romana, dos chibolos fundaban Roma. Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando Chavín se desarrollaba en Ancash. Cuando Chavín también se desarrollaba en Ancash, ¿qué pasaba al norte de la India? Al norte de la India nacía el fundador de la religión, el budismo. ¿Quién es el fundador del budismo? Buda. ¿Su verdadero nombre? Siddhartha Gautama. Ya está. También, cuando Chavín se desarrollaba en Ancash, ¿qué pasaba en China? En China, profesor, en China se estaba desarrollándose o se iniciaba la construcción de la gran muralla china con su emperador Shi Huangdi, o también llamado Qin Shi Huang. No te olvides, ¿ya? Iniciaba la construcción de la gran muralla china. Y también cuando en Ancash se desarrollaba la cultura Chavín, ¿qué pasaba en Egipto? En Egipto se estaba desarrollándose o gobernaba un faraón, el faraón Lofcheri, no, el faraón llamado Ramsés II. Ramsés II gobernaba en Egipto. Mira, y cuando Chavín también se desarrollaba en Ancash, ¿qué pasaba en Centroamérica y en Mesoamérica? Se estaba desarrollándose lo que es la cultura maya, no, azteca, no, la cultura olmeca. Profesor, Chavín es antiguazo, por eso a Chavín lo consideran como la segunda civilización de América. ¿Después de quién? De Caral. Ahí está, señor. Y vamos, fácil nomás, profesor, así nos pasaremos comparando con la historia universal, pero eso no vienes por la veda. Ya. Pero Chavín, ¿dónde se desarrolló? Chavín se desarrolló, chicos, Chavín se ha desarrollado en el departamento de Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. ¿En qué ríos? ¿En qué ríos? En los ríos Tigres, Éufrates. No seas pendejo, que a la mía. Oh, ¿estás bien, no? Ajá, muy bien. Entonces, profesor, Chavín se desarrolló en medio de dos ríos, ¿no? En medio de dos ríos. El río llamado Éufrates, Tigris, no. ¿Eso es de qué cultura? Mesopotamia. En los ríos amarillo, azul, no, eso es de China. En los ríos llamado, ¿cómo? En los ríos llamado Ladamela, Chaquihuayjo, no, eso es tu río, profesor. Entonces se desarrolló, profesor, en los ríos de nombre Mosna y en los ríos llamado Huachexa. Ríos Mosna y Huachexa. Ahí se desarrolló Chavín. ¿Ya? Profesor, pero en el año de ¿en qué callejón se desarrolló Chavín? En el callejón de Conchucos, en la Cordillera Blanca, a 3.150 metros sobre el nivel del mar. A ver, Chavín, ¿dónde se desarrolló? A ver, vamos, despierten. ¿Chavín dónde se desarrolló? Ancash. ¿En qué ríos? Mosna y Huachexa. ¿En qué callejón? Conchucos. ¿En qué cordillera? Blanca. ¿A cuántos metros? 3.150 metros sobre el nivel del mar, donde al cóndor le daba soroche, donde el cóndor utilizaba chalina y las llamas se ponían sus botas. Y los peces que decían a la lengua, cheliza su carajo, decían, ahí está. Pero en el año de 1548, un cronista español visita por primera vez Chavín, Pedro Cieza de León. Y Pedro, por los muros que tenía Chavín, lo comparó con la Jerusalén. Y a Chavín lo llamó la Jerusalén de los Andes, lo llamó así. La Jerusalén de los Andes. Pero ¿quién es su descubridor científico? El padre de la arqueología peruana. ¿Quién es? Juliucha, Cesarcha, Tellucha, Rojascha. ¿Qué añucha lo descubricha? Lo descubre en el año de 1919, cuando el presidente era el Oncenio de Leguía.
Cuando Leguía era el presidente, señor. Ya, y Julio César Tello, ¿cómo lo llamó esta cultura? Lo llamó cultura matriz. Lo llamó cultura del maíz. Y lo llamó cultura panandina. Pregunta, a ver, vamos chicos, por favor, presten atención, chicos. Profesor, ¿por qué Julio César Tello a Chavín lo llamó matriz? Pula. ¿Por qué lo llamó Julio a Chavín matriz? Manéjame este término. Es que Chavín desde Ancash se irradió, se expandió y va a dar origen a las culturas chavinoides, o también llamado puentes. Por ejemplo, Chavín llegó hasta Piura, hasta la tierra de Corazón Serrano, hasta la tierra de Dita Guerrera, hasta la tierra del Caballero de los Mares, profesor. ¿Y a qué cultura influenció? Poseidón. ¿A qué cultura influenció en Piura? ¿Cuál peso y Poseidón? Ya, es la cultura llamada Vicus. Ya, esta cultura es una sociedad machista, militarista, es chavinoide porque Chavín lo ha influenciado. Esta cultura, los Vicus son precursores en elaborar los huacos silbadores y los huacos eróticos. Ya, profesor, y desarrollaron la tumbaga, señor, la tumbaga, la aleación del oro, plata más cobre, ¿no? Ahí está la tumbaga, pero no está en prospecto de admisión. Es una sociedad machista los Vicus. ¿Te recuerdas? En Vicus castigaban a las mujeres adúlteras, a las mujeres infieles. ¿Qué le hacían a las mujeres infieles? Le jalaban sus senos como a pegaloco y los cortaban su punta de sus senos. Y no solo hay pezones cortadas, sino también pezones con agujeros perforados. Y a las mujeres adúlteras también le cosían su pezón. Le cosían su parte íntima. ¿Con qué? Si no conocen aguja, agarraban la punta de la cabulla, hilo de cabulla, y le cosían a las mujeres adúlteras. Es esa cultura llamada Vicus. ¿Pero está en prospecto de admisión? ¿Les va a preguntar la UNCH? No, pero es una cultura chavinoide, porque Chavín se expandió de Ancash hasta Piura. Listo, señor, facilito. Y también Chavín llegó a influenciar desde Ancash hasta Ica. Y en Ica hay una cultura chavinoide. ¿A qué fase de Paracas influenció? Profesor, influenció a lo que es a la cultura llamada Paracas, a la cultura Paracas cavernas, a la fase Paracas cavernas, señor, a la fase Paracas cavernas. Facilito, amigos de Latina, esta es cultura chavinoide, señores. ¿Ya? Ahora, Chavín también desde Ancash llegó, profesor, hasta Ayacucho, a influenciar hasta nuestra tierra. ¿Que Chavín llegó hasta Ayacucho, profe? Sí. O sea, yo me pregunto y me contesto solo. Realmente Salón está muerto. ¿Eh? Ya. ¿Cuáles son los vestigios de Chavín en Ayacucho? Uno, tenemos los más principales, Rancha. Tenemos, profesora, a Chupas. Tenemos a Huichjana, Huaychaupampa, Campanal Grumi, Sajrapatak, Apurjutuki, etc. ¿Dónde está Rancha? A ver. Obviamente está en Ayacucho, pero Rancha está acá a 10 minutos de Huascaura. Hay una zona arqueológica llamada Cabarapata. Ahí hay rasgos Chavín, la tierra de Chichu. Pero Chichu es de algo rarito, ¿te das cuenta? Ya, ¿y dónde queda Chupas? Chupas está al sur de Huamanga, por Chiara, cerca Pampacangayo. Huichjana, al sur de Huamanga. Campanal Grumi está en Vilcas, Huamanga. Rasgos Chavín en Ayacucho. Chavín llegó a influenciar hasta Ayacucho. ¿Ya? Ahora, Chavín desde Ancash llegó también hasta el altiplano a 3.780 metros sobre el nivel del mar. Y en el Alto Perú dio origen a una cultura de nombre llamado Pucará. La cultura Pucara, la cultura Pucará. Y profesor, ¿y por qué es importante Pucará si es chavinoide? Porque ellos son inventores de algo excepcional, pues.
son inventores de los famosos. Son inventores de los famosos waru waru. O también llamado camellones, o también llamados surcos, o también llamados sucacollos, o en castellano lo llaman chakras elevadas. ¿Cómo funciona el waru waru? Mira, aquí está el agua, jocha, abajo. El cultivo está más arriba, así. En la mañana este agua, durante la mañana, almacena energía solar. ¿Y a qué hora se va el sol en el altiplano? Cuando se va el sol, comienza a bajar la temperatura en el altiplano. Ya, profesor, y el agua que almacenó energía solar durante la mañana, en las noches libera energía solar, aclimatando a sus cultivos. Una técnica que intentaron imitar los europeos. ¿Pero qué pasó? No prosperó en Europa, su planta se ha secado. ¿Ya? Entonces una técnica creada por los pucará, los waru warus, y aquí lo va a entregar los pucará a la cultura Tiahuanaco. Tiahuanaco también sobresale, profesor, en los waru waru, chakras elevadas. ¿Capisci? Capisci. Por eso Julio lo llamó a Chavín matriz, porque se expande y da origen a estas culturas llamados chavinoides, o también llamado puentes. ¿Fácil o difícil? Facilito, hijo, es como quitarle un chupetín a tu abuelita. Ya. ¿Y por qué Julio César Tello a Chavín lo llamó maíz? ¿Por qué lo llama maíz? ¿Por qué lo llaman maíz? Porque Chavín es la primera cultura que practicó a gran escala el cultivo del maíz. Chavín difundió desde Ancash el cultivo del maíz a nivel nacional. Por eso a Chavín lo consideran primera cultura del maíz. ¿Y quién es la segunda? Moche. A ver, vamos. Primera cultura del maíz, Chavín. La segunda, Moche. Ahí está. Listo, señor. Ya, por eso le llaman maíz. ¿Por qué crees que Pelo de Ambrosio de Pata María ha hecho una hermosa canción en honor al maíz? Maicito, eres peruano como yo. ¿Se recuerda o no? Maicito, eres serrano como ella. O sea, ustedes son choclos. No, yo no soy choclo. Choclito, ¿cuál choclito miércoles? Choclo. A ver, entonces, ¿cuál choclito? Ahí está, señor. Ya, entonces, vamos a ver, profesor, rapidito, profesor. ¿Ya? Por eso si te preguntan, primera cultura del maíz, Chavín. La segunda, Moche. Ya está, no te olvides. ¿Ah? Ya, muy bien. Recontra sencillo. Ya, Julio. Para Julio César Tello, ¿dónde se había originado Chavín? Para Julio, Chavín se originó en la selva Amazonas. ¿De qué tribu? Los arawaks. Pero había muchos que no estaban de acuerdo. Como Ruth Shadi. Shadi dijo, Caral de origen a Chavín y no tribu arawaks. Peter Fuchs dijo, la cultura Kupisniki de origen a Chavín. Profesor, Rafael Arcojel le dijo Kupisniki, pero Peter Fuchs dijo Sechín de origen a Chavín. Ese es en cuanto a origen de Chavín. Pero Julio dijo, Chavín se originó en la selva Amazonas de la tribu Arawaks. ¿Capisci? Capisci. Por favor, amigos de Latina. Ya, eso es, por favor, en cuanto a su descubridor. Pero, ¿a qué se dedicaban los de la cultura Chavín? Los de la cultura Chavín, su actividad importante era lo que es la agricultura, complementada con la ganadería, la pesca, el comercio y la caza. Si fue la agricultura, ¿cuál era su cultivo esencial? El maíz. Era el maíz. Por eso lo llaman la primera cultura del maíz. No olvides, el maíz. Ya, profesor, pregunta. Obtuvieron papa, pallar, pero su cultivo esencial era el maíz. Pero si fue la agricultura, ¿con qué llevaban agua a sus campos de cultivo? Los de la cultura Chavín son inventores de unos famosos canales. ¿Qué canal? El canal llamado Cumbemayo. Ahí está. El canal llamado Cumbemayo. Ya, Escope es de Mochi. Ya, de Chavín solo es Cumbemayo, uno solo nomás. Ahí está, sí. ¿Y dónde queda? En Cajamarca. Listo, profe. Ya, ¿qué tipo de estado practicó Chavín? Chavín practicó un tipo de estado llamado teocrático. Y te pregunto, ¿qué es teocrático?
Teocrático, gobierno de sacerdotes, gobierno ejercido por sacerdotes. Ya, si Chavín practicó el Estado teocrático, pregunta, ¿a qué dioses adoraban ellos? A la triada sagrada, a la triología. ¿Y cuál es una triada? Adoraban al jaguar, serpiente y al cóndor, pero también adoraban al mono y al caimán. Pero de estos 5 dioses está más presente los 3 primeros, jaguar, serpiente y cóndor. Y de estos 3, ¿quién está más presente todavía? El jaguar. ¿Ya? ¿Qué vamos a poner? Entonces adoraban a la triada sagrada. Anotemos. Adoraban a la triada sagrada, a la triología sagrada. ¿Ya? Muy bien, señores. Ahora, profesor, cuando hablamos de escultura, tanto Chavín y Tiahuanaco son considerados los mejores escultores líticos del Perú antiguo. Los mejores escultores. ¿Por qué, profesor, los mejores escultores? ¿Qué es escultura? Expertos en el tallado de piedra. Por ejemplo, Chavín, ¿por qué es los mejores escultores líticos del Perú antiguo? Porque ¿qué talló? Las cabezas clavas, el anzón monolítico, el obelisco de Tello, la medusa, la portada de las Falcónidas. Mientras Tiahuanaco, la portada del sol y los monolitos. Por eso Chavín y Tiahuanaco son considerados los mejores escultores líticos del Perú antiguo. Ya, por ejemplo, en escultura, ¿qué hizo Chavín? Anotemos. 1. Desarrolló el anzón. ¿El anzón qué? El anzón monolítico. Otro, profesor, va a desarrollar lo que es la estela de Raimondi. Otro, el obelisco de quinoa, el obelisco de Tello. ¿Cuál quinoa? Ahí está. Otro, las cabezas clavas. Otro, la estela de Yauya, o Yauyas, o Yauya, ¿no? Yauyos, o Yauya, ¿no? Ahí está, señores. La portada de las Falcónidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hablemos del anzón monolítico. ¿Dónde está el anzón? Aquí está, pesico. Miren, aquí está el anzón. El anzón. Ya, al anzón monolítico lo han denominado también con otros nombres. Lo han llamado también Dios irritado. Lo han llamado también Dios sonriente. Ya, y sonriente. Y te pregunto, te llego a preguntar, ¿por qué lo llamaron? Porque ahorita el mejor maluego te digo. Dios irritado y Dios sonriente. Muy bien, profesor. Ahora la pregunta es, ¿quién lo descubre, profe? Bueno, es un italiano llamado La Padula. No, sino Antonio ¿qué? Lo va a descubrir Antonio de Raimondi. Ya, Antonio Raimondi lo descubre. Ya, por favor. Pero, ¿dónde se encuentra el anzón? Este hermoso trabajo de Chavín. Este hermoso trabajo de Chavín se encuentra en el interior del templo viejo de Chavín de Huántar, en la parte central, en una zona oscura que a leguas entran los rayos solares. Ya, ahí está. Y también cuando hablamos de este lanzón, profesor, ¿cuánto medía? Mide la talla del profe. ¿Cuánto mide, profesor? 53. Mide la talla del profe. 5 metros de altura. ¿Pero mide 5 metros? No. La medida exacta es 4.53 metros. La semana pasada he ido a medirlo con mi wincha. ¿Cómo ha llegado, profesor? Con mi silla P, profesor. Otros dicen, como mide 5 metros, y profesor, como está en la parte central, dice el anzón funciona como, su función dice era como columna en la parte central que estaba soportando, ¿qué? Que estaba soportando el peso del techo del templo. Mentira, eso es falso, ni siquiera está rozando. Yo le metí un dedo para ver si está rozando o no. ¿Te das cuenta? Y hay otros dicen que su potito está conectando con el infierno. Nada, mentira, hay que conversar con Lucifer. Nada, no tiene conexión.
Ya así hablan, pero no los estudiosos, pero no es cierto, pues, hijo. Ahora escúchalo, profesor. Su medida exacta es 4.53. Pero lo que llama la atención, ¿cuál es, profesor? Es qué cosa se encuentra en la parte central de este lanzón. ¿Qué cosa se descubre? Ah, eso vino una vez en el examen de la pre. En la parte central de este lanzón se encuentra a un ser felino de forma caricaturesca, que su mano izquierda estaba hacia abajo y su mano derecha estaba hacia arriba, estaba así. Y por eso lo han llamado Dios sonriente. ¿Y por qué irritado? Porque dice está molesto. Por eso lo han llamado irritado, molesto. Por esa razón lo llamaron. Pero la respuesta, ¿cuál era? ¿Qué Dios se encuentra en este lanzón? Los alumnos tajras de miércoles habían marcado Huiracocha. Huiracocha no está acá. Huiracocha está en la estela de Raimondi. Entonces, ¿qué Dios se encuentra acá? Aquí se encuentra al Dios ¿qué? Se encuentra al Dios felino. No olvides, se encuentra al Dios felino antro. ¿Antro qué? Al Dios felino antropomorfo ¿qué? Al Dios felino antropomorfo humanizado o humanoide. Ahí está. Esa era la respuesta en el examen de la pre. Dios felino antropomorfo. Huevones habían marca Huiracocha. Huiracocha está en la estela de Raimón. Listo, aclarado. Y ahora, también este lanzón llevaba una vestimenta típica arraigada de la selva. Una vestimenta que hasta ahora utilizan los de la selva. Y se llama la kushma. Una vestimenta con manchas, no tipo jaguar ahí. Incluso vienen a vender la grasa de la culebra desde la selva con esa vestimenta y bailan en la asamblea 28. ¿Qué dicen? ¡Anaconda! ¿Sí o no? ¡Wahoo! ¡Wahoo! Dicen ¿sí o no? Ya, entonces la kushma ahí está. ¿Correcto, amigos de Latina? Muy bien. Gracias, amigo. Manzanilla, amigo. Anís, ya está bien. Gracias. Ahí está, kushma, señores. Por esto, amigos de Latina, ahí está. Esa es, profesor. Ya, muy bien. Pero, ¿cuál era su objetivo de este lanzón? ¿O estaba por la hueva? ¿Cuál era su objetivo? ¿Asustar? No. Recuerden que a Chavín, en Ancash, a Chavín, hijos, Chavín en Ancash, no solamente se desarrollaba Chavín, había otras pequeñas sociedades en diferentes partes del Perú. Chavín, no olvides. Ya, ahora, a Chavín lo llaman también cultura de peregrinación. ¿Por qué? Porque muchos pueblos visitaban a Chavín para rendirle culto a este Dios. Y cuando los visitantes llegaban a Chavín, Ancash, pucha, había una sacerdotisa que cogía la planta sagrada de Chavín, una planta que tiene espinas así, el cactus de San Pedro. Bueno, acá lo llaman en tu tierra Sancay, lo llaman así, ya cactus de San Pedro. Y la sacerdotisa cogía el cactus de San Pedro y lo cortaba en rodajas, como a piña. Y después, profesor, después de cortarlo, lo hacía hervir durante 6 a 7 horas. Y después de 6 a 7 horas, este cactus de San Pedro botaba una sustancia líquida llamada la mescalina. ¿Y qué es mescalina? Droga, pues. Droga. Y al visitante le decía, sojo de carajo, sojo chacoico. O sea, le hacía beber. Se lo bebía el cactus de San Pedro. Pero no solamente se le daba el cactus de San Pedro, sino también plantas provenientes de la selva. La coca, el tabaco, la marihuana. Y al visitante le decía que inhale por la nariz. Pucha. Y estas plantas pasaban media hora, pucha, los visitantes ya salían alucinando ahí. Profesor, ¿te das cuenta? Pero ¿cuál era más peligrosa? ¿El cactus de San Pedro o las plantas de la selva?
Hablen. El cactus de San Pedro. Si tú lo preparas mal y bebes, incluso podrías morir. Si tú tomas eso, primero te da dolores de cabeza, náuseas, mareos y con ganas de vomitar. Y luego tu estómago viene, comienza a sonar y viene luego Jorge el Curioso te visita. Profesor, todo esto estudió Julio César Tello. Es que Julio es arqueólogo, antropólogo y es médico cirujano. Y sus estudios del conocimiento de la medicina lo aplicó en los estudios de estas plantas. Y yo te explico así. Cuando en Huamanga alguien se droga, ¿para dónde está mirando su vista? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para dónde está su vista los que se drogan en Huamanga? ¿Para abajo? Es que te has drogado mal, pe. Está su vista, está arriba. Sí. Ya, la pregunta. ¿Y cómo están la vista en los trabajos tallados en piedras del Chavín? Mirando para arriba, para arriba, para arriba. Por eso todo esto estudió Julio, aplicó su conocimiento en la medicina de estas plantas. Ya, y los visitantes que eran afectados por las plantas, una vez que eran afectados, ingresaban al interior del templo viejo de Chavín a pasar pruebas. Y el interior del templo es una zona laberíntica, oscura, con pasadizos muy reducidos, donde los visitantes tenían que pasar prueba para luego encontrarse con quién, con este dios, con este lanzón monolítico. ¿Te das cuenta? Escucha, en el interior del templo habían monaguillos que soplaban su pututu. Y el visitante que está drogado, ¿qué se imaginaba en ese sonido oscuro, en una zona oscura? Ese ruido. Se imaginaba que estaba presente el dios jaguar y que venía para que se lo tire, para que se encuentre con el visitante. Y por el interior del templo, por debajo del templo cae agua. Y el visitante, como estaba drogado, ¿qué se imaginaba? Pucha, que se hacían presentes los dioses de Chavín en el interior del templo. ¿Te das cuenta? Y una vez que algunos visitantes eran elegidos, y estos visitantes elegidos tenían que encontrarse con quién, con este dios. Y para ingresar a encontrarse con este dios felino, es un espacio bien reducido, que luego asientan los rayos solares, bien oscuro. Y el visitante drogado tenía que ingresar ahí alucinando. Y se encontraba cara a cara en la oscuridad con este dios. Si está drogado, ¿qué se va a imaginar? Hoy va a recobrar vida, peste. Va a salir la cabeza de un jaguar y el visitante. Había un encuentro de lo sobrenatural más lo ser humano. Profesor, ¿y qué pasaba si este visitante se encontraba con este dios felino? Se volvía sacerdote regional. Se volvía sacerdote regional. ¿A qué se refiere eso? Estos visitantes que se volvían sacerdotes regionales volvían de Ancash a su lugar de origen, a sus pueblos de donde vinieron. Y una vez que regresen a su pueblo, ¿qué van a hacer estos sacerdotes regionales? Van a difundir la costumbre religiosa de Chavín. Por eso, de esta manera, Chavín desde Ancash llegó a influenciar a diferentes puntos del Perú, por favor, mediante su religión, mediante sus sacerdotes regionales. Escucha. ¿Y qué pasaba con los no elegidos? Eran sacrificados. En Chavín hay estudios que mencionan que había sacrificios humanos. Incluso hay estudios que mencionan que en Chavín se practicaba la antropofagia. ¿Qué es antropofagia? Se comían entre ellos, porque han encontrado huesos cascados, huesos de seres humanos mordidos. Por eso dicen que se practicó la antropofagia, canibalismo. ¿Ya? Entonces, profesor, al visitante que no era elegido lo sacrificaban, lo endrogaban más, lo ponían de cuclillas y el sacerdote mayor chavinense agarraba su cuchillo de piedra y ¡zas! Le daba cuello, hijo, le daba cuello. Y la sangre del sacrificado lo recibía en una recipiente, y el sacerdote mayor con la sangre del sacrificado se iba por el techo del templo. Hay pequeños agujeros que a leguas entran los rayos solares. Y el sacerdote mayor por ahí lo vertía la sangre del sacrificado, lo echaba. ¿Y dónde caía? Caía por acá.
y caía a la boca de este lanzón monolítico. Caía a la boca del lanzón. Arqueólogos han encontrado sangre en la boca de este lanzón. Ya, arqueólogos han encontrado sangre en la boca del lanzón. En la boca del lanzón. Por favor. Y por eso a este Dios no solamente lo llamaron irritado, sonriente, Dios felino. Por la sangre que encontraron, lo han llamado Dios castigador y bebedor de sangre. Lo llamaron también a este Dios. ¿Ya? Ahí está, señores. Pucha madre, me traes material de Chavín, sino para hacerlos ver. Pensaba que íbamos a dictar moche, nazca, pe. Ahí está. Por favor, esa función tenía lanzón. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, respóndame. Cuchi, respóndame. Entonces, Cuchi, ¿qué Dios se encuentra en el lanzón monolítico? En el lanzón monolítico se encuentra al Dios. ¿Al Dios qué? Al Dios felino. Se encuentra el Dios felino. Ya, y la estela de Raimondi, otro hermoso trabajo. Lo descubre Timoteo Espinosa en el año de ¿qué? Lo descubre en el año de 1840. Timoteo Espinosa. Pero Raimondi, Timoteo Espinosa lo estaba utilizando en su casa como mesa. Pero Raimondi, preocupado, lo lleva a Lima y actualmente está en el Museo de Lima, en Pueblo Libre, en Lima. Y por eso lo llamaron en honor a Raimondi, estela de Raimondi. Pero no nos interesa. Lo que nos interesa es qué cosa se encuentra en la parte central de esta estela de Raimondi. ¿Qué se encuentra? Se encuentra a otro ser, a otro ser de forma caricaturesca, que sujetaba dos varas, báculos. Lo llamaron Dios de los báculos, Dios de las varas o Dios Huiracocha, o por el tamaño que tenía lo llamaron Dios enano, astrónomo, agricultor, o sea, Dios Freddy. Se encuentra acá. Ya, profesor, no olvides. Entonces, en la estela de Raimondi se va a encontrar la primera fase del Dios Huirajecha. Huirajecha, Huiracocha. Se encuentra la primera fase del Dios Huiracocha. La primera fase del Dios Huiracocha, en la estela de Raimondi. ¿Correcto, amigos? Ahí está. Ya, muy bien. Y en el obelisco de Tello, su gran estudioso es Tello, su gran intérprete. Para Tello, ¿qué cosa se encuentra en el obelisco de Tello? Para Tello aquí se encuentra un Dios de nombre, un Dios hermafrodita. Y te pregunto, ¿qué es hermafrodita? ¿A qué se refiere hermafrodita? Doble sexo. Para Tello es un Dios hermafrodita, doble sexo. Para otros viene a ser un caimán macho y hembra. Para otros un dragón volador. Pero su gran estudioso es Tello. ¿Correcto? Y la estela de Yaoya, que mucho no se habla de ello, se encontró despedazado, ¿no?, en diferentes partes en Ancash, ¿no?, la estela de Yaoya. ¿Correcto, chicos? Ahí está. A ver, vamos, hasta ahí, no me falles. Si te preguntan, ¿Chavín en qué departamento? ¿Chavín en qué departamento? ¿En qué ríos? Mosnaí o Achexa. ¿En qué callejón? Conchucos. ¿En qué cordillera? Blanca. No te olvides, visitante. Pedro Ciesa de León, descubridor científico. Tello, señor. Tello lo llamó matriz, ¿por qué? Se irradió y dio origen a las culturas chavinoides. ¿Cuáles son los vestigios de Chavín en Ayacucho? Rancha Chupas. Primera cultura del maíz. La segunda, moche. Planta sagrada de Chavín. Maíz. El cactus de San Pedro. Maíz. Ya. Canal famoso de Chavín. Cumbemayo. ¿Dónde fue descubierto? Cajamarca. ¿Qué Dios se encuentra en el Lanzón? El Dios felino antropomorfo. ¿Qué Dios se encuentra en la estela? Huiracocha, o Dios de las varas, o báculos. ¿Qué Dios se encuentra en el obelisco de Tello? Hermafrodita. ¿Capisci? Capisci. Fácil nomás, hijos. ¿Qué tipo de estado, Chavín? Teocrático. Gobierno ejercido por sacerdotes. Ya está, señor. Recontra sencillo. Es como quitarle un chupetín a tu abuelita. Ahí está. Ya, ahora acá, bebecita, escúchala. Escucha acá. Otro hermoso trabajo de Chavín que sobresale en escultura es las cabezas que te van a clavar.
las cabezas clavas. Las cabezas calvas no, clavas. Ya. Cuando Julio César Tello descubre Chavín, escuchen, cuando Julio César Tello descubre Chavín, Julio solo encuentra 2 cabezas clavas intactas en las paredes del templo viejo. Profesor, ¿y actualmente cuántas cabezas nomás están intactas en las paredes del templo? Solo una, y es esta imagen. El resto lo encontró bajo tierra, 42 piezas más de cabezas clavas, antropomorfas y zoomorfas. Actualmente hay una en la pared, la original. El resto fue llevada al museo, pero algunas fueron robadas. Hay testimonios que han visto cabezas clavas de Chavín en Argentina, en Europa y en Estados Unidos. Así se roban las cabezas clavas. ¿Por qué no se llevan esta cabeza? Muy chiquito, profesor. Ahí está. Pero vamos a ver, hay algunas interpretaciones, estudios sobre las cabezas clavas. Por ejemplo, el gran chavinólogo, ¿según quién? Según Julio Cha, César Cha, Tello Cha, Rojas Cha. Para Julio César Tello Rojas, ¿qué es las cabezas clavas? ¿Cuáles eran sus estudios? Las cabezas, para Julio, son cabezas. Para Julio, las cabezas clavas son cabezas. Las cabezas trofeo de los enemigos de Chavín. ¿Y cuál es el sustento para que Julio diga que las cabezas clavas son cabezas trofeo? ¿Cuál es el sustento? El sustento es que Chavín, para Julio, ¿dónde se originó? En la selva amazona. ¿De qué tribu? Arawak. ¿Los arawaks qué costumbre tenían? Portar cabezas trofeo. Y por eso Julio dijo, las cabezas clavas son cabezas trofeo que también practicaron los de la cultura Chavín con sus enemigos. Una costumbre heredada de la tribu Arawaks. Ahí está. Pero no solo para Julio, sino también hay otro estudioso. Para el director de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para este señor de nombre Eduardo de Javich. ¿Y Javich qué dijo? Como en Chavín ¿quiénes eran los líderes? Los sacerdotes. ¿Y qué dijo Javich? Las cabezas clavas son retratos de quién. Retratos o rostros de quién. Desde los sacerdotes divinos de Chavín. Rostros de los sacerdotes divinos de Chavín. Retrato de sacerdotes. O rostro de los sacerdotes. Pero hay otro estudio también que lanzó Eduardo. Eduardo también dijo que las cabezas clavas son guardianes. ¿Guardianes de qué? ¿De la bahía Baywatch? No. Guardianes del templo. Guardianes del templo de Chavín. También espíritus chocarreros. Espíritus ahuyentadores. ¿Cuál es la teoría que más hablan? Es guardianes del templo. Para Eduardo son guardianes del templo. ¿Correcto, amigos? Ahí está. Pero para un arqueólogo chiclayano que sigue vivo hasta hoy, para este señor de nombre Federico, ¿qué? Federico Kaufmann Doig. Para Federico Kaufmann Doig, ¿qué son las cabezas clavas? Como en Chavín había sacrificios humanos, ¿qué dijo Federico? Dice que vienen a ser las cabezas clavas rostros. ¿Rostros de quién? Rostros de sus víctimas. Rostros de sus víctimas rituales. Rostros de sus víctimas sacrificadas. ¿Quién lo dijo? Federico Kaufmann Doig. No te olvides, ahí está, amigos de Latina, sobre las cabezas clavas. No hay una teoría que es exacta, pero manejan mayormente que son guardianes del templo viejo de Chavín de Huanta. ¿Correcto? Ahí está, amigos de Latina. ¿Están bien, no? ¿Quién está volando? Yo quiero agua, hijo, estoy de otra forma. ¿Hasta cuándo estaré así, güey? Ya estoy cansado de esto. No, hijo. Estoy
estoy pasando una situación bien fea y no me deja estar tranquilo. Estoy confundido, no sé qué hacer. Es fuerte esto. Chicos, nunca me ha pasado esto fuertes. No estoy concentrado porque tengo un problema muy fuertes. Y a veces da ganas de expresarse, gritar, pero es difícil. Estoy haciendo todo lo posible para no fallarles también. Espero que me entiendan. Chicos, ¿continuamos? Sí, ¿no? Ya, vamos. A ver, vamos. Ya, a ver, vamos, profesor. Mira. ¿En qué más sobresale Chavín? En la cerámica. Y cuando hablamos de cerámica, a la cerámica Chavín lo consideran como la cerámica de piedra. ¿Por qué lo consideran cerámica de piedra? Porque los de la cultura Chavín imitaron el color de la piedra. Por favor, imitaron el color de la piedra. Ya, profesor, ¿eso quiere decir que la cerámica Chavín es polícroma o monócroma? Ya, entonces la cerámica Chavín es monócroma. ¿Y qué color predominó? La sangre del profe Chichu, pues. El negro. Pero también hemos encontrado cerámica de color rojo. Y la cerámica de color rojo era de uso doméstico. Ya, profesor, pero también hemos encontrado cerámica de color gris. Y la cerámica negra era de uso ceremonial, de uso ritual. Solamente lo utilizaban los sacerdotes. Pero lo que nos viene de la cerámica de Chavín es esta de acá. Porque a la cerámica Chavín lo han llamado cerámica religiosa. Ya, lo han llamado cerámica religiosa, ceremonial. Pero también a la cerámica Chavín lo han llamado cerámica escultórica. ¿Y por qué lo llamaron a la cerámica Chavín religiosa? Porque la cerámica negra era de uso ritual, solo lo utilizaban los sacerdotes en su rito religioso. La cerámica negra era de ofrenda, era de sacrificio. ¿Y por qué escultórica la cerámica Chavín? ¿Por qué escultórica? ¿A qué dioses adoraban Chavín, pues? A la triada sagrada, a la triología. ¿Cuáles son? Jaguar, serpiente y cóndor. ¿Y dónde lo plasmaban? En su cerámica, pues, Por eso es escultórica. Yo pensaba que iba a dictar Moche Nazca, no traje cerámica, Chavín, iba a creer. Me he planteado, pues, con ustedes. Como hemos hecho una clase introductoria, pensaba que estaba en ese tema ya, pues. Un lapsus ya, pues, ¿no? Ya la siguiente ya no me va a confundir. Ahí está, señores, Chavín. A ver, ¿y cómo desaparece Chavín? ¿Cuál fue el error de Chavín? ¿Qué pasó? 1. ¿Te recuerdas? Los visitantes que se encontraban con este dios se volvían sacerdotes regionales. Y en Chavín aparecieron varios sacerdotes regionales. Y estos sacerdotes regionales en su pueblo obtuvieron mayor poder que en la central. Y los sacerdotes entraron en contradicciones. Y 200 años después de Cristo llegan a Chavín fenómenos climatológicos. Y los sacerdotes que tenían que predecir ya no podían qué es lo que pasaba con este fenómeno. Y la población, al ver que estos sacerdotes ya no predecían bien, ¿qué hicieron? Perdieron su credibilidad los sacerdotes. Los habitantes de Chavín ya no creían en los sacerdotes, ya no creían en los dioses de piedra de los chavinenses. Y Chavín, adiós. Y Chavín desaparece sin antes influenciar a las culturas chavinoides en diferentes partes del Perú, o también llamado culturas puentes. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Vamos a ver hasta ahí. Vamos a ver hasta ahí. Pregunta, ¿Chavín en qué departamento?
Chavín, ¿en qué departamento? ¿En qué ríos? Mosnaí o Achexa. ¿En qué callejón? Conchucos. ¿En qué cordillera? Blanca. Excelente. Visitante. Pedro César de León. Descubridor científico. Julio César Tello. Si te preguntan, planta sagrada, San Pedro. Cultivo esencial, maíz. Primera cultura del maíz. Segunda, moche, no olvides. Canal famoso de Chavín, Tumbemayo. ¿A qué dioses adoraban Chavín? Triada, jaguar, serpiente y cóndor. ¿Qué dios se encuentra en el Lanzón? El jaguar, el felino. ¿Qué dios en la estela? El dios Viracocha, el Luis Cotello. Hermafrodita. No te olvides, si te preguntan, ¿qué tipo de estado Chavín? Teocrático. Si te preguntan, cerámica religiosa, ¿qué cultura? Chavín. Cerámica religiosa, Chavín. Cerámica táctil, moche. Visual, Nazca. Ya que estás diferenciándolo ya. A ver, nuevamente, cerámica táctil, visual, religiosa, Chavín. Cerámica negra, Chavín. Adoraba al felino, Chavín. Descubridor científico, Tello. Visitante, ¿cómo lo llama Pedro? La Jerusalén de los Andes, lo llamó así. ¿Capisci? Capisci. Ahí está. ¿Continuamos? Sí. Ya, continuamos, profesor. A ver, vamos. Ahí está, profesor Chavín. Vamos acá. Hablemos, profesor, de la cultura chavinoide llamado Paracas. Pero ya hablamos de los dosia. Hablemos de los dosia. Y vamos acá. Presten atención, amigos de Latina. Presten atención, amigos de Latina. Listo, señores. Ahí. Paracas, hablemos de Paracas. Paracas, ¿dónde se desarrolló? Paracas se desarrolló, chicos. Paracas se desarrolló en Cerro. En Cerro, Baúl no. En Cerro en Cerro Colorado. Se encuentra ubicado en la península. En la Ibérica. ¿Cuál Ibérica? ¿Qué miércoles? En la península de Paracas. Ya, en la península de Paracas. ¿Dónde queda esto? Esto queda en Ica, queda en Pisco y queda en Nazca. Ahí está. Cerro Colorado, península de Paracas, Ica, Pisco, en Nazca. Oye, profesor, escúchala. Mira bebecitas.com burras. Escuchen. Si Paracas se ha desarrollado en el desierto, ¿por qué lo llamaron Paracas? En el desierto, hijos, en el desierto hay un fenómeno tipo remolino, ventarrones en forma circular, levantan la arena del desierto. Y a ese fenómeno los arqueólogos lo llamaron Paraca. ¿Qué significa Paraca? Lluvia de arena. ¿Quién acuñó ese término lluvia de arena? Es el arqueólogo llamado Jorge Muelle quien lo llama lluvia de arena. Pero como en Paracas también se deformaba en el cráneo, profesor, a Paracas también lo llamaron gente de frente grande, gente de frente amplia. ¿Cuál Movistar, pendejo? No es Movistar. Frente de frente grande lo llaman así a Paracas. ¿Quién lo llamó así? No, lo llamó Yakovlev. Lluvia de arena lo llama Jorge Muelle. Yakovlev lo llama gente de frente grande, ¿no? Ahí está. Muy bien, señores, amigos de Latina. Ahora, ya listo, escúchala. Paracas, ya está, su nombre. ¿Por qué? Ahora, ¿pero quién descubre Paracas? Lo descubre el padre de la arqueología peruana. Viene a ser Juliucha, Cesarcha, Tellucha, Rojascha. ¿Qué añucha? 1925 a 1927. Profesor, ¿pero con quién lo descubre Julio? Con su amigo de nombre Samuel ¿qué? ¿Samuel qué? ¿Samuel Lacra? No, Samuel Latrap lo descubre. Samuel Latrap. ¿Correcto? Samuel Latrap. Ahí está, profesor. Samuel Haven, ese es poblamiento americano. Ya. Samuel Latrap, profesor, lo descubre. Ahora acá. Cuando Julio descubre Paracas, en el año 1925, ¿en qué gobierno Julio descubre Paracas? 25. Oncenio de Leguía. Ah, profesor, Julio descubre
Chavín y Paracas en el onceño de Leguía. Recuerda que Leguía gobernó 1919 hasta 1930. Pues las dos culturas lo descubren el gobierno del onceño de Leguía. Ahí está, escúchala. Vamos acá. Cuando Julio descubre Paracas, Julio a Paracas lo dividió en dos fases, lo divide en dos etapas y lo dividió en Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Por qué Julio César Tello lo divide en dos, cavernas y necrópolis? ¿Por qué lo divide en dos? Por la forma de sus cerámica que eran distintas, por la forma de su textilería distinta, pero mayormente ¿por qué lo divide? Por la forma de sus tumbas, por la forma de sus entierros, mayormente lo divide en dos fases, cavernas y necrópolis, profesor Julio, por favor. ¿Por qué lo llamó cavernas? Por la tumba subterránea. ¿Qué significa necrópolis? Necro, muertos, polis, ciudad, ciudad de los muertos. ¿Te das cuenta, señor? Y vamos acá, amigos de Latina, escúchala. Si tú me dominas la información de cavernas, su contrario es necrópolis. Lo contrario es necrópolis. Lo contrario. Mira, fase antigua, fase superior. Menos desarrollada, más desarrollada. Acá hay influencia de Chavín, aquí ya no hay influencia de Chavín. ¿Te das cuenta, chicos? Por eso primero apréndete la información de cavernas, lo contrario es necrópolis. ¿Capisci? Capisci. Ahí está, señores. A ver, vamos, señor. Mira, escuchan, recontra sencillo, así lo desarrollamos. Mira, mira, mira. Capital de Paracas Cavernas. Para que te recuerdes, ¿cuál es la memotecnia? Yo te enseñé, algunos ya saben. Tato. Ya. ¿Ta de qué? Viene a ser Tajahuana. Y mientras tanto de necrópolis era su capital Topara o Topará. Ahí está. Topara o Topará. Ahí está. La memotecnia, Tato. Listo, señor. A ver, ¿cómo era la cerámica en Paracas Cavernas? La cerámica. La cerámica cavernas era polícroma o monócroma. No olvides, era polícroma. ¿Qué es polícroma? ¿O monócroma es? ¿Polícroma o monócroma? Polícroma. ¿Qué es polícroma? Varios colores, negro, rojo, verde y amarillo. Pero también practicaron la pintura, ¿qué? ¿La precocción o postcocción? Practicaron la pintura postcocción. Y te pregunto, ¿qué es postcocción? Primero lo cocinaban, luego lo pintaban. ¿Y qué hizo Necrópolis? ¿Qué es precocción? Primero lo pintan, luego lo cocinan. ¿Cuál es mejor? ¿Post o pre? La precocción, pues. Por favor, ya no te olvides. Ahí está, postcocción. Ahora, acá en la cerámica Paracas Cavernas vamos a encontrar una influencia de qué cultura. Acá hay una influencia de la cultura Chavín. Acá hay influencia de Chavín. Ya, influencia de Chavín. No olvides, hay influencia de Chavín. ¿Por qué decimos que hay influencia de Chavín? ¿Quién me dice? Es que vamos a encontrar las mismas imágenes que en Chavín, en la cerámica de cavernas. ¿Cómo qué, pues? Vamos a encontrar al felino, o sea, al jaguar. ¿Qué más? Vamos a encontrar a la suegra, a la serpiente y al cóndor, ¿no? Por eso, estas imágenes, ¿dónde encontramos? Pues en la cerámica Chavín. Por eso también en cavernas encontramos estas imágenes. Por eso decimos que hay influencia de Chavín en la cerámica y en cavernas. Ya, a ver, vamos. Cuando Julio César Tello, escuchen chicos, cuando Julio César Tello descubre Paracas, hace estudios de las tumbas de cavernas. Estudio de las tumbas de cavernas. ¿Ya? En cuyo interior Julio César Tello descubre un conjunto de momias que estaban enterrados en posición fetal con la mirada a la salida del sol. O sea, los Paracas ya creían en la vida después de la muerte, en la ultratumba. Ahí está. Pero Julio se sorprende. Julio se sorprende. Estas momias
que se encontraron en el interior de cavernas estaban envueltos con tejidos sencillos, con tejidos rústicos mal hechos. Por eso la pregunta es, ¿qué tipo de tejido se encontró en cavernas? Era sencillo. Era sencillo. Si era sencillo, ¿uso para quién? Era uso para el pueblo, uso popular. ¿Te das cuenta, señor? Y cuando Julio también estudia estas tumbas, profesor, ¿estas tumbas eran subterráneas o semisubterráneas? Estas tumbas eran subterráneas. Mira, eran subterráneas. Eran tumbas subterráneas. Subterráneas, ¿cuánto medían de profundidad, profe? ¿Cuánto medían? Medían, profesor, de profundidad, como alguna de ustedes, 8 metros de profundidad. Otras tumbas medían 12 metros y estaban vacías, seguramente próximas a ser ocupadas. Algunas tumbas estaban con momias, señores. Ahí está. Y estas tumbas en cavernas, ¿qué forma tenían? Mira, si te das cuenta. Tenían la forma de una copa. ¿Tenían la forma de qué? Tenían la forma de una copa. ¿Qué copa? Tenían la forma de una copa invertida. Tenían la forma de una copa invertida, señor. Ahí está, la copa invertida. ¿Ya? Entonces, Julio sacó su conclusión, dijo, oye, si estas momias en cavernas estaban envueltas con tejidos sencillos, rústicos, mal hechos, entonces, estas tumbas en cavernas, ¿qué serían? ¿Tumbas para quién serían? Profesor, ¿para Rivas? No, sería para Tello, dijo, este viene a ser un cementerio ¿para quién? Esto viene a ser un cementerio para el pueblo o cementerio popular. Ahí está. Mira, ahí está, señor, esta pequeña información. Si tú me dominas esto, su contrario es necrópolis. Facilito. A ver, vamos a ir, no me falles. ¿Cómo se llamó la capital de cavernas? ¿Cómo se llamó la capital de cavernas? De necrópolis. Topara. Excelente, profesor. ¿En qué fase de Paracas es chavinoide? Cavernas. ¿Y se libera de Chavín? Necrópolis. ¿Qué forma tenían las tumbas de cavernas? Copa invertida. Y déjenme decirles, es que Julio, como es médico, como encontró estas tumbas de forma copa invertida, también tenía otro símbolo para Julio. Uteriforme. Me parece un útero. Y para Julio, como es médico, dijo, esto viene a ser, estas tumbas en cavernas, profesor, es el regreso de los muertos al vientre de la tierra madre. Así como nace el ser humano del vientre de la madre, tiene que regresar también al vientre de la tierra. En sus conocimientos de la medicina lo dijo así, para Julio. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Facilito. Y vamos a ver si te preguntan, ¿quién descubre Paracas? Julio César Tello. ¿Con quién? Cavernas. Samuel Latra. Paracas, ¿qué significa? Lluvia de arena. ¿Quién lo llamó así? Jorge Muelle. No olvides, señores. Profesor, si te preguntan, ¿quién descubre Chavín? Julio César Tello. ¿Quién lo llamó Jerusalén de los Andes a Chavín? Pedro Cieza de León. No olvides. ¿Cementerio para quién sería en cavernas? Para el pueblo. ¿Fácil o difícil? Facilito, hijos. Y vamos acá, bebecitas. Si tú me dominas esto, lo contrario, mira, te das cuenta. Vamos, mira. Vamos. Julio. Paracas cavernas, ¿quién lo descubre? También Juliucha, Cesarcha, Tellucha, Rojascha. Julio César Tello Rojas. ¿Con quién, profesor? Si aquí era con su amigo Samuel Latra, acá con su discípulo. Es que Julio César Tello muere con cáncer en los ganglios. Y cuando Julio muere, su discípulo argentino continúa sus estudios. ¿Quién es? Toribio, pues. El argentino, Toribio, ¿qué pues? Toribio Mejía Quispe, ¿no es esa? Toribio Mejía Sexpe. Así lo dijo. Facilito. Mira, bebecitas.com burras. Aquí. Sin caverna la cerámica era polícroma. Acá. ¿Qué era acá? Lo contrario, al toque. Monócroma.
Pregunta, ¿qué es monócroma? ¿Qué es monócroma? Un solo color. ¿Qué color? Blanco cremoso. El color del hueso. ¿Correcto? Ahí está, señor. Mira, aquí en la cerámica Paracas Cavernas era pintura post-cocción. Acá, lo contrario. Aquí era la pintura precocción. Pregunta, ¿qué es precocción? ¿Qué es precocción? Pintada, luego cocinada. Post-cocción, al revés. Cocinada, pintada. ¿Cuál es mejor? Precocción. Y la precocción, necrópolis, ¿a quién lo va a heredar? ¿A quién lo hereda? ¿A quién lo hereda, señor? La miércoles, mejor papa tayantel, papa. Ah, porque acá hay culturas del intermedio, ¿qué pues? Del intermedio temprano, ¿qué culturas? A ver, vamos. Vamos a ver. Claro, ¿quiénes están acá? Por ejemplo, Moche. Ya está, pues, necrópolis aquí. Moche. Tenemos a Nazca. Tenemos a tu tía Huanaco. Y tenemos a los huarpas. Ahí está. Facilito, hijo, a los huarpas. Y te pregunto, esta técnica de pintura de precocción, necrópolis, ¿a quién lo hereda? A Nazca. Por eso se dice que necrópolis es el que dio origen a Nazca. ¿Te das cuenta? Mira, pues distinto, ¿no? Ya vamos acá, mira. Si aquí en la cerámica Paracas Cavernas había influencia de Chavín en necrópolis, ya no hay. ¿Por qué ya no hay? Porque no vamos a encontrar en necrópolis felino, serpiente, cóndor, sino qué cosa vamos a encontrar en la cerámica de necrópolis. Vamos a encontrar aves, peces, flores, socoyocois, yaulicanchos, acatanjas, chuspis, chirrirrincas, etcétera, etcétera. ¿Qué es socoyocoy? A ver, lagartijas, vamos a encontrar, ya. ¿Qué son chayuas? Peces, guaitas, flores. Eso ya vamos a encontrar en la cerámica de necrópolis. Y esas mismas imágenes vamos a encontrarlo en Nazca. ¿Te das cuenta? Y aquí ya no hay influencia. Aquí hay influencia Chavín, allá ya no. Por favor. Aquí es chavinoide, allá no es chavinoide. Listo. ¿Qué más, profe? Si en cavernas se ha encontrado tejido sencillo, en necrópolis, lo contrario. Aquí en textilería se ha encontrado tejido finísimo. ¿Y por qué eran finos? ¿Por qué finos? Porque estaban hechos con hilos de oro, con lana de camélido, con algodón, con cabellos humanos. Por eso era bien finita. Y por eso era fino. Si eran finos, ¿uso para quién era acá? Si ahí era para el pueblo, aquí era uso para la realeza, uso para la nobleza. Uso para la realeza, uso para la nobleza. Ahí está. ¿Te das cuenta, chicos? Ahí está, muy bien. Ahora, escúchala, mira, bebé. Incluso, aquí aparece una gran estudiosa, quien estudió bastante los mantos de Paracas Necrópolis. Alguien se enamora de estos mantos de Necrópolis y lo ha estudiado. ¿Quién es, pues? La doctora Victoria, ¿qué? Muy bien, Victoria de la Jarachupa. Victoria de la Jara. Esta señora estudió los mejores mantos y ¿qué dijo? ¿Qué dijo, señores? Victoria de la Jara. Ah, profesor, aquí dice, según Victoria, hay escritura. Dice que hay escritura ¿en qué? Hay escritura en forma de tocapus parecida al de los incas. Yo te pregunto, profesor, ¿qué son tocapus? Claro, son escrituras, pero ¿qué son tocapus? Ah, es que en los mantos de necrópolis vamos a encontrar imágenes bordados en la textilería. Y esas imágenes para Victoria de la Jara son escritura en forma de tocapus. Ya parecida de los incas, ¿no? Tocapus lo llamaron así. Muy bien, facilito, hijitos. Ya, muy bien. Ahora, vamos con las tumbas, mira. Vamos con las tumbas acá. Satanás, las tumbas. Si en cavernas las tumbas eran subterráneas, acá. Muy bien. Aquí eran distintas. Eran semi subte
eran semisubterráneas. Ya no estaban a profundidad de 8 metros. ¿Por qué? ¿A qué se le llama semisubterráneas? Estaba casi a la superficie, casi al ambiente libre. Ya, si aquí en caverna la cerámica tenía la forma de una copa invertida, aquí ya eran rectangulares. Y ya eran rectangulares. O cuadrangulares, rectangulares. Ya, profesor, date cuenta. Y profesor, escúchala. Y si en cavernas, esta tumba, a ver, si en cavernas, estas tumbas era un cementerio para el pueblo, acá. Apura. Mira, lo contrario, aquí era ya un cementerio para quién. Aquí ya era un cementerio para la realeza, para la nobleza. Por eso muchos dicen, Paracas, ¿qué practicó? Diferencia de clases sociales. Chicos, pero no hay que verlo por la diferencia de clases nada más, hay que verlo por el avance cultural, por el desarrollo. Menos desarrollada, más desarrollada. ¿Ya? O por la diferencia de clases, algunos lo diferencian así. ¿Te das cuenta, chicos? Ahí está, mira la diferencia. Ya, pero también falta algo. ¿Cuál? Lo que más preguntan en exámenes de admisión. Apula. Ambas fases, chicos, ambas fases practicaron ¿qué? La medicina. Ambas Paracas practicaron medicina. Ya, ¿cómo se llamaba el médico? Ya, profesor. ¿El médico de Paracas se llamaba doctor Alin? No, el médico se llamaba Sircae. Se llamaba Sircae o también llamado Hampi Camayo. ¿Qué practicaba el médico Sircae? Uno practicaba al toque, practicaba la trepa, practicaba la trepanación craneana. ¿Qué más, profe? Practicaba la deformación craneana. O ya soy creo. Deformación craneana. Practicó la momificación. Practicó la momificación. Ahí está, señor. Y te pregunto, chicos, trepanación, ¿qué es trepanación? Apula. ¿Qué es trepanación? Cuando un guerrero Paracas se iba a enfrentar a otros pueblos, regresaban con fisuras en el cráneo, en aberturas, ¿no? En el cráneo. El médico Sircae conseguía como instrumento de trepanación raspador de piedra volcánica y raspador de hueso de cachalote. Y buscaba la herida y se jugaba michi en su cabeza. Y lo pelaba el cuero cabelludo. Y ahí se miraba la fisura del cráneo. Y raspaba el cráneo. Y al final quedaba uchkuuma, cabeza hueca. Profesor, por estos agujeros, dice, sacaban tumores. Otros dicen, sacaban sangre muerta, coagulada. Otros dicen que por los agujeros de la cabeza salían espíritus malignos. Por favor. Pero si este paciente trepanado era de la nobleza, ¿con qué lo tapaban su hueco? Con láminas de oro y plata. Pero, profesor, si este paciente era del pueblo, su eco lo tapaban con restos de jahuenca nomás, restos de calabaza. Por eso muchos dicen, ¿qué practicó Paracas? Diferencia de clases. Pero no hay que verlo solo por eso, por el desarrollo, medicina. Menos desarrollada, más desarrollada. Hay que verlo por esa forma también, por el desarrollo o diferencia de clases. Ahí está la trepanación. Ahora, deformación. Se deformaban desde temprana edad. Agarraban 2 tablillas y era de forma frontal y occipital. Y lo amarraban con soguillas. Y el niño, a medida que iba creciendo, su cabeza se alargaba hacia arriba. Cabeza larga. ¿Y con qué fines se deformaba en el cráneo? Por 3 cosas. Por diferencia de clases, profesor. Solo los de la nobleza, solo de la aristocracia de Paracas se deformaba el cráneo para diferenciarse del pueblo. ¿Correcto? Ahí está, señor. La deformación. Pero, profesor, esta deformación no solamente Julio ha encontrado cráneos deformes largas,
ha encontrado cráneos deformes achatadas, aplastadas. ¿Y qué consecuencia tenía esta deformación? ¿Traía consecuencias? Sí. Tenías constantes dolores de cabeza y te morías a temprana edad. Por eso yo ni cagando me deformo la cabeza. Tal vez la otra cabeza, pero esta no. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ya, chicos, la deformación craneana. Y momificación. Cuando un guerrero Paracas moría, le sacaban sus vísceras, sus órganos de su estómago y lo echaban cinabrio, cal, ají molido a su cuerpo. ¿Para qué? Para que se conserve momificado, pues. Y se construía en una canasta, porque estas momias no están enterrados tocando tierra, encima de una canasta de junco con su ajuar funerario. ¿Qué es ajuar funerario? Con su pertenencia que cuando con vida estaba lo utilizaba. Ya, ahora escucha. A ver, si este cadáver era de la nobleza, ¿con qué mantos lo envolvían? Con tejidos finísimos, que era para la nobleza. ¿Y dónde lo enterraban? ¿Cavernas o necrópolis? Por aquí ingresaban pasadizos y aquí lo enterraban. En el cementerio para la nobleza. Ahí está. Pero si a ver, escuchen, si este muerto era del pueblo, primero, ¿con qué lo envolvían? Lo envolvían con los tejidos. Si era del pueblo, sencillos pues, sencillo, uso para el pueblo. ¿Y dónde lo enterraban? En el cementerio que era para el pueblo. De aquí ni siquiera lo enterraban, lo tiraban de aquí. ¡Pum! Y la momia solita se colocaba. ¡Ay! Por eso muchos dicen, Paracas practicó bastante diferencia de clases. Muchos lo hablan así. Pero también hay que diferenciarlo por el avance cultural, por el desarrollo. Menos desarrollada, más desarrollada. Si te preguntan, ¿quiénes son los mejores médicos cirujanos del antiguo Perú? Paracas, los dos. ¿Cuál es la diferencia? Menos desarrollada en medicina, más avanzada en medicina. Es así. ¿Correcto? Ahí está, señor. ¿Capisci? Capisci. Listo, chicos. Terminé.